Hola, otra vez, yo soy Cecilico y hoy vengo con otro video. Supongo que no hago videos, estoy un poco nerviosa. Va a ser Samhain, va a ser Halloween, va a ser Día de Muertos, va a ser 31 de octubre. Esta época del año en la que hay que recordar y hay que hablar mucho como de las cosas mágicas. Y hoy pues quiero empezar con un tema. ¿Cómo supe que soy bruja? Todos tienen su historia mágica, todos los que son brujos saben cómo llegaron a interesarse por ese tipo de temas. Algunos empiezan desde chicos, algunos empiezan ya grandes, otros como que apenas se van descubriendo, no sé, o sea, todos tienen diversas historias. Yo quiero contar como la mía, no sé, por si a alguien le interesa, por si a mí me interesa en un futuro, por si cualquier cosa. Ya saben que este tipo de videos son para mí también, son personales, entonces pues va, vamos a contar. Yo nací en el 91, ¿no? Soy de una familia, eran muy católicos, ¿no? Entonces todos eran católicos, pero siempre como que en el catolicismo siempre tenían como algo raro, como que siempre había como rituales o cosas así extrañas, que de hecho ya después que fui aprendiendo supe que pues sí, de hecho, o sea, el catolicismo de ahorita, el mexicano, es muy pagano, ni siquiera es tan religioso, entonces realmente nunca dejamos nuestras tradiciones en México, siempre hemos sido como paganos, pero bueno. Mi mamá me cuenta que pasaron como ciertas cosas extrañas cuando yo nací o cuando era chica. Mis papás eran muy jóvenes, entonces cuando salían con amigos o así, pues siempre me llevaban a las fiestas. Una de esas, dice mi mamá que estaban jugando como con una ouija o así, en casa de algún amigo o amiga, no sé. Y dice que la plancheta de la ouija siempre me estaba siguiendo y que como que los mensajes de la ouija eran muy como hacia mí. Entonces yo cuando me contó eso dije, órale, siempre he querido una ouija, nunca he podido tener una ouija. Y esa vez fue como cuando tuve como mi primer conexión mágica, ¿no? También mi mamá me contó que cuando era chica una vez me dio sarampión y que al día siguiente, o sea, se supone que es una enfermedad fuerte o algo así, y que al día siguiente de yo estar mal, yo me curé y se lo pasó a mi mamá. Y mi mamá fue la que se enfermó al final. Cosas así como que siempre han pasado. También mi abuela siempre nos contaba que cuando murió mi bisabuela, a ella se le aparecía mucho mi abuela en forma de mariposas blancas que le daban vueltas alrededor y cosas así. Siempre pues pude platicar con personas. Cuando fui creciendo platiqué con un señor que estaba en un funeral, no sé, y me puse a platicar sobre otras vidas, sobre la reencarnación y cosas así. Y él me decía así como, esto es muy raro que lo sepa un niño, ¿qué onda? Y es que yo siempre tuve como sueños que me contaban las cosas, y cuando era chica recuerdo haber tenido un sueño que hablaba de eso, que hablaba de cómo habíamos llegado al mundo y de cómo nosotros decidíamos las cosas que queríamos vivir. Y pues gracias a todas ese tipo de creencias yo siempre supe que algo extraño era, ¿no? Recuerdo que también, y cuando era pequeña, ya como 6 7 años, cuando ya sabía leer, mi abuela me llevaba mucho como a trabajar con ella y me llevaba como a una tienda que es como un súper, donde había como un apartado en donde había como libros. Y yo en esos libros había encontrado un libro de magia, magia y hechizos. Y entonces siempre pues yo iba, lo leía y aprendía cosas sobre magia y decía, wow, qué padre, yo quiero este libro. Se me ocurrió decirle a mi abuela que quería el libro. Y mi abuela me empezó a regañar y me dijo que no, que esos no eran temas para niños, que eso estaba mal, porque aparte éramos católicos y bla, 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 ¿no? Y yo, y ya, pues se olvidó mis ganas de tener esos libros, ¿no? Entonces cada que íbamos a esa tienda, yo siempre me quedaba en la librería a ver otras cosas y yo me ponía a leer los libros de magia, me aprendía los hechizos y como que me llevaba como consejos de los libros, ¿no? Después cuando fui creciendo empecé a ver que series de televisión, que empecé a ver películas, leer libros, cosas así que tuvieran que ver con magia. Me gustaba mucho Jóvenes Brujas, Charm, Witch. Y yo me acuerdo que también me metía mucho en las páginas de internet en esa época, en la computadora de mi mamá del trabajo. Y yo leía sobre banshees, leía sobre monstruos, sobre brujas, sobre los duendes, los enanos, todo ese tipo de mitología, porque yo creía mucho en eso gracias a Charm, porque también vi mucho Charm y aprendí cómo hacer hechizos, cómo llevar tu energía a ciertas cosas. Y en eso mi mamá me compró un libro de magia blanca, en donde me enseñaba cómo meditar, cómo ir, cómo concentrar tu energía y hacer tu bola de energía.
y te enseñaba así como estar en paz y en tranquilidad. Y entonces me fui metiendo más como ese tipo de onda, pero ya que empecé a crecer, como que se te empieza a olvidar y empiezas como a ver otro tipo de cosas y empiezas a estar más como en la realidad. Y pues yo lo dejé de lado un poco, aunque siempre me pasaban cosas extrañas, yo siempre como que veía cosas, una vez me enojé con mi mamá y la vi caerse en mi mente. Y pasó como segundos después y yo pensaba que yo lo provocaba en vez de pensar que yo veía el futuro, cosas así. Pero ya eso lo fui aprendiendo poco a poco después, que empecé como a identificar qué tipo de poderes tienen los seres humanos, la clarividencia, la clareaudiencia, el claro sentir y cosas así, ¿no? Gracias a Jóvenes Brujas y a Charm me metí mucho a la Wicca y Wicca era como lo que más me gustaba cuando yo era chica, ¿no? Porque era lo que más estaba a mi alcance. Y me fui metiendo como un poquito más a Wicca, como a rituales como más tranquilos, como más como de paz, como de sanación y cosas así. Y siempre como que la gente con la que me juntaba como que tenía intereses parecidos, pero nunca encontré realmente a alguien como con la misma vivencia que yo. Y siempre me sentí como rara, como si mis vivencias fueran extrañas, como si no fueran reales. Y mucha gente siempre me decía lo mismo, ¿no? Que no me creía, ¿no? Que yo exageraba las cosas o cosas así. Entonces dejé de platicarlo con la gente hasta pues hace relativamente poco. Después, pues yo como ya sabía toda esta historia de la Ouija y yo sabía que tenía una conexión con la Ouija, siempre quise una Ouija, pero mi mamá jamás me la quiso comprar. Entonces pedí un juego de mesa que no sé si se acuerden los que son de mi época, esotérica. Y traía un péndulo, y traía cartas, y traía unos palitos para leer la fortuna, y cosas súper chidas. Que en este tiempo, la neta, debería de haber de ese tipo de cosas, porque la verdad es que siento que eso me instruyó muchísimo para ser la bruja que soy ahorita. Y pues yo usaba el péndulo y usaba las cartas, me leía ahí mis cartas, y yo siempre que tenía que tomar una decisión iba y me leía las cartas. Pero yo hubo una época en que pasaron como cosas muy extrañas y muy oscuras y yo después como que perdí la fe en este tipo de cosas. Cuando yo sabía, o sea, yo por ejemplo era de esas personas que pensaban, me voy a encontrar dinero, me voy a encontrar dinero y me encontraba dinero ese mismo día. Dejé de creer en eso y fue cuando empezaron a pasar cosas como raras, como en que se murió un amigo, como que se murió mi hermana, no sé, cosas como negativas y yo le eché mucho la culpa al Dios o a lo que fuera. Dejé de creer en los Reyes Magos porque los Reyes Magos fueron como mi conexión con la magia. Entonces ahí fue donde le perdí como fe en la magia y empecé a pensar que nada de eso era real, de que todo habían sido como cosas extrañas, como la coincidencia, ya saben. Pero al mismo tiempo me hacía mis lecturas de tarot y al mismo tiempo estaba como yo metida en grupos así mágicos y platicaba con gente de las otras dimensiones, de los planos y ese tipo de cosas. Yo le eché la culpa mucho como a los seres mágicos, al dios o así, de las cosas que me pasaban y empecé como a tener como una mentalidad súper negativa como de la vida hasta que pues cuando muere mi amigo y cuando muere mi hermana pues yo estaba como muy apegada a ellos, ¿no? Y empecé como a tenerlos en sueños, a verlos, a sentirlos, a pensar en cómo ellos vivirían la vida, a conectarme con otros planos, como con los muertos. A veces yo quería platicar con ellos y me daba miedo. Pasé por etapas como muy oscuras en las que cada que me asomaba a una ventana me daba miedo que me estuvieran observando, veía yo caras cada que cerraba los ojos, yo no podía cerrar los ojos. Literal, cuando estaba en algún lugar público y alguien decía como de cierren los ojos, vamos a meditar, yo no podía, me daba pánico, pánico horrible porque veía yo caras en mi cerebro. Y era como súper difícil en ese tiempo porque yo decía, güey, ¿por qué no? ¿Por qué a mí me pasan este tipo de cosas? ¿Por qué yo siento las cosas? De repente también iba a lugares o lo que fuera y me sentía demasiado abrumada, me sentía mucho estrés. Y después aprendí que era porque yo estaba sintiendo la energía del ambiente. Había veces que también yo tenía que estar cuando se moría un animal. Eso me pasa muchísimo, siempre me pasa que cuando va a morir un animal me espera y yo llego y lo despido y lo que sea y al final se va. Y siempre me ha pasado muchísimas veces. Es como, al principio yo pensaba que era como algo negativo, pero después me di cuenta de que soy un psicopompo. Y pues bueno, eso es para otro video. Después de que mueren entonces yo empiezo como a pues tener este conflicto, ¿no? De culpa, de, no sé, pensamientos negativos. Y ellos, mi hermana y mi amigo, empiezan a
darme consejos, a guiarme, a llevarme hacia como el camino mágico, a decirme que son mis amigos. Básicamente yo tuve la suerte de tener amigos fantasmas. Al principio me daban miedo, pero después me di cuenta de que te ayudan demasiado y de que te ayudan a ver la vida diferente. Y yo no sabía como por qué. Yo antes lo veía como que no podía yo afrontar la muerte de ellos y que más bien los había convertido como en un amigo imaginario o algo así. Y al final me di cuenta de que no, de que pues sus energías se quedan en mí y yo decido vivir con ellos y vivir por ellos también y pasarla bien. Por eso siempre mi actitud en la vida ha sido como de disfrute, porque sé que venimos a disfrutar y sé que venimos a vivir por los que no han podido vivir. También después me di cuenta de que mi abuela, por ejemplo, que también veía que señales y cosas así, ella cree mucho en Dios y ve las señales como divinas, ¿no? Mi abuelo era como más curandero y toda su familia era como más apegada a la naturaleza. Mi bisabuela era súper psíquica, siempre sabía cuando alguien necesitaba algo. Así como que siempre mi familia ha tenido como poderes, entonces también me doy cuenta de que a veces es como herencia. También del lado de mi abuela tenemos como una raíz bastante como fuerte, y fue que mi conexión con Odín se hizo súper importante porque en mis sueños llegaban como ancestros, llegaban como seres y me decían cosas, aprendía yo cosas sobre matemáticas, sobre mitología, cosas bien extrañas que yo como que bajaba de la conciencia, que después aprendí que eso era la gnosis. Pasé por una temporada de gnosis súper intensa en donde la gente podría pensar que era psicosis porque realmente no salía mucho como de mi mente y estaba todo el tiempo pensando en cosas súper locas. Y al final me di cuenta de que gracias a esa vivencia me he comparado mis experiencias, y yo nunca he tomado drogas de ese tipo, pero he comparado mis experiencias con personas que han tenido experiencias con LSD o experiencias con ayahuasca, cosas así. Y yo tuve ese tipo de viajes sin ningún tipo de medicación, sin ningún tipo de droga. Y fue por toda esta conexión que he tenido gracias a mis amigos muertos o a mis ancestros, que ha sido como muy fuerte en mi sangre. También después empecé como a aprender un poco más sobre los mayas, cosa que a mí me llenó muchísimo y me ayudó mucho a lidiar con la realidad y a saber cómo moverme en la realidad. Y el sincronario ha sido como una de las cosas que más me ha ayudado como a entender el por qué soy así, porque los demás son de ciertas maneras y como cada uno tenemos como nuestra meta y nuestra vida, como nuestro camino trazado, pero que realmente no está trazado, sino que lo vamos como construyendo juntos. Es como súper mágico, súper bonito. Después me empecé otra vez como... Después de la prepa, siento que en la prepa fue cuando fue mi momento como más ateo. Porque pues yo estudié en escuelas católicas y siempre nos querían meter como la religión a fuerza. Y eso era como difícil. Porque al mismo tiempo que era atea también era como semi-satánica, así como siguiendo a la muerte. Siempre he sido como fan de la muerte gracias a que pues siempre he tenido amigos fallecidos, y cuando alguien ha muerto a veces viene y me avisa, o cuando alguien ha muerto a veces me ayuda con cosas, entonces yo tengo como una conexión súper importante con eso. Y pues después de la prepa, que dejé de ser como atea, regresar hacia mi pasado y darme cuenta de las cosas mágicas que me habían sucedido, cosas que a la gente realmente no le pasa tan seguido. Me di cuenta muchos sueños, de recordar sueños, de cosas de que mi madre me contaba, cosas así como... Hubo una época en la que mi mamá se quedó ciega y mi mamá se curó sola, y gracias a eso es que ahorita nosotros creemos tanto en el poder de la sanación, porque ella realmente no veía, se quedó totalmente ciega por sus experiencias en ese tiempo. Nos tuvimos que mudar, ella tuvo que trabajar, fue como demasiado que su cuerpo como que se bloqueó y entonces ya no podía ver. Y gracias a que ella salió de eso, ya que pudimos superarlo, ya que volvió a ver de nuevo, ya que tuvo esa experiencia, aprendimos que todo es mental y que todo se puede sanar. Ella fue para mí como un gran ejemplo para salir del hoyo, porque ella siempre se frustraba mucho conmigo porque yo no podía ver eso que había pasado. Yo pensaba que era no, pues circunstancial, ¿no? Y que al final tal vez sí, pero siempre tiene como un sentido, y al final gracias a eso ahorita somos lo que somos, y gracias a eso ahorita tenemos como tanto este poder de manifestación que mis hermanos ya lo traen y que ya lo podemos como concientizar al 100. Después tuve como todo este
camino de la gnosis y tuve como un reencuentro con Odín súper fuerte, en el que yo pues siempre he estado en conexión con la mitología vikinga y siempre me había interesado demasiado, pero tenía un conflicto por ser mexicana. Decía como, ¿por qué? Pero no, pero si no, no son mis raíces. Y al final me di cuenta de que sí son. Alguno de mis antepasados fue alemán y que también trajo como muchas de sus creencias acá. Entonces también fue el reencontrarme con esa parte de mí, con ese como yo, y poder decir, no, sí, yo soy parte de... Y cuando yo me abrí a eso, les juro que tuve un sueño. Bueno, no fue un sueño, desperté del sueño. En el sueño había como una luz hablándome y estuvo súper intenso. En este sueño había una luz hablándome y me estaba diciendo como cosas intensas. Realmente no recuerdo qué era. Y yo desperté, o sea, abrí los ojos, y cuando abrí los ojos estaba yo acostada y había un como hombre parado como con una capucha enorme justo al lado de mí. Y cuando yo volteé a ver a mi novio, en donde estaba él, había una cabeza cortada como en un plato de plata enorme. Y yo me espanté muchísimo porque no sabía qué onda, no sabía qué significaba. Y yo en ese entonces dije, güey, es la muerte, le va a pasar algo a mi novio, ¿qué está pasando? Y entonces me dio como mucho miedo y así, pero ya después me empecé a pensar, porque en esa época estaba yo aprendiendo mucho sobre la mitología vikinga también, pero yo no había leído nada sobre eso, o sea, yo no tenía ni idea de lo que ahorita les voy a contar. Pero resulta que Odín tiene un tío que está en la fuente de la sabiduría. Y pues cuando él muere, bueno, matan al tío, él va por su cabeza y su cabeza la trae siempre Odín para que le aconseje. Yo no sabía esto, yo me enteré muchísimo después de que eso pasó, yo pensaba que era otra cosa. Y después me di cuenta de que sí, era Odín y de que yo lo vi, te juro que los vi con mis ojos, o sea, yo estaba despierta y lo vi. Y entonces desde ese día, pues para mí fue, no hay marcha atrás, o sea, realmente yo me siento en conexión total con mis ancestros y ellos también son parte de mí y mis raíces me llevan a eso y yo amo todo lo que tenga que ver con los Asatru y de verdad que me salvó muchísimo de la oscuridad, me ayudó mucho a ver más allá y en esa época ellos me guiaron en mis sueños hacia las runas, hacia aprender Futhark, hacia aprender toda la mitología, que igual me falta demasiadísimo por saber, porque la verdad es que desde donde estoy es como complicado el poder leer tanto, o sea, de verdad yo leo muchísimo y aún así no me alcanza el tiempo para poder leer más. Y mi memoria también es como una memoria de pez, entonces tengo que volver a leerlo ya leído para poder como guardar realmente mucha información. Pero en mis sueños pues siempre me daban información y siempre yo aprendía y aprendía demasiado. Y hasta que tuve esa como vivencia con Odin fue que yo como que tuve mi primer como awakening en esto y que dije, güey, no, yo soy mágica y estoy conectada con esto. Y aparte de todo, me siento Odín, o sea, entendí lo que es ser Odín, lo que es Odín, o sea, para mí Odín representa el todo y es por eso que se llama el padre de todos los padres, porque al final él es la suma de todo, es como la conciencia colectiva y Odín vino a mí, o sea, para mostrarme eso y fue para mí súper mágico y ya de ahí fue que acepté realmente que yo era una bruja y que yo podía conectar con todo este tipo de energías. Y fueron que me pasaron millones de cosas mágicas que para algunos podrían ser locuras, para mí son vivencias totalmente normales porque siempre me han pasado. Pero todo eso me llevó como a lo que ahora sé y el por qué ahora ya no puedo dejar de saber. Y después de que se me apareció Dean, tenía como sueños y recuerdos que se metían en mi realidad. Estaba yo así como en la realidad y de repente un como recuerdo, un sueño o algo de hace mucho se me metía y era como muy extraño porque he estado en otros planetas, he estado en la isla de Avalon, he estado como en 1000 lugares que siempre recuerdo de repente así como en mi vida real y pues mucha gente lo veía como esquizofrenia o como alguna enfermedad, pero igual hice mi exposición sobre de la esquizofrenia a la magia, que ya poco a poco también les iré contando. También estoy como intentando crear un video para poder explicarla al 100, pero los que estuvieron ahí saben que la conexión entre la esquizofrenia y la magia es
y no hay separación. Es necesario y es un bien para la sociedad el tener ese tipo de energías y personalidades, y para eso venimos, para explicar el por qué y el cómo es que vemos las cosas así. Después de lo de Odín y todo esto, como que siempre yo he sido como que me apego a cierta religión o me apego a cierta como creencia, y de repente pasa algo que me evoluciona y me lo junta con otra cosa y después se vuelve como una creencia mucho más grande. Yo siempre había tenido como creencias muy arraigadas al budismo, por ejemplo. Yo antes pensaba cosas y se las explicaba a mis amigos, a mi familia o así, y ellos no lo entendían, y después también me pasó que empecé a leer sobre budismo y dije, esa es mi forma de pensar, yo soy naturalmente budista, yo nací pensando como ellos piensan. Y ahí fue donde me di cuenta de que traemos ya guardadas en la conciencia colectiva muchísimas otras mitologías, ideas o creencias que ya llevaban nuestros antepasados. Y si estamos conectados con la conciencia colectiva, con la fuente o con el todo, ese tipo de ideas se van bajando a lo que nosotros le llamamos gnosis. Bueno, después de eso, o sea, tuve varias como, yo creía mucho en la Wicca y tuve varios como caminos por en el satanismo, en el paganismo, como con muchas religiones y creencias diferentes. Y después un día tuve otro sueño revelador en el que llegó un señor que yo estuvo muy extraño porque ya había leído de él, pero no había leído de él como demasiado. O sea, lo leí por resultado de otra lectura, porque había leído sobre Wicca y había leído sobre Gardner y había leído sobre que Gardner tuvo sus ideas desde un señor que era muy mágico y que mucha gente lo conocía, y como que ya sabía un poquito de su magia y de que había estado en los Rosacruces, había leído un poco sobre eso, pero todo como muy por encima. Y entonces tuve un sueño en el que yo iba como en una feria y llegó un señor vestido de blanco totalmente y de repente me dice acompáñame, y yo iba con mi novio y le dije es que no, porque vengo con ellos, y él no me importa, me jaló, me clavó una aguja en el cuello y yo pues desperté después adentro de un lugar en la feria donde había muchas cosas extrañas, había como rituales, había como mujeres, y yo veía a las mujeres que había algunas como, era como un show, pero al mismo tiempo no, estaba muy extraño. Y en el show, o no, había como mujeres encarceladas, como mujeres agarradas, como niños, como de todo, así como con cadenas o en rejas. Y yo los veía y no me daba miedo, sino que sabía que era como un show. Y yo saludaba a la gente como si ya nos conociéramos y les decía, ¿cómo estás? Hace muy que no te veía y cosas así, cuando yo había sido como la secuestrada, ¿no? Estuvo súper raro. Y después había como una explanada, como un hoyo, como algo enorme, en donde bajaban unas como piedras gigantes encima de algunas personas, pero no sabía yo si era show o no, no sé, muy extraño. Y todo tenía como una vibra así como oscura, pero también al mismo tiempo era como para espantarte, ya no sabía si era real o no, estaba bien extraño. Y después tenías que subir unas escaleritas, ya al final del show, en la que ahí en la ventana te aparecía el señor que te secuestró, que había sido Aleister Crowley. Aleister Crowley estaba en esa ventana y me decía, hola, ¿cómo estás? Fíjate que soy tal y te traje porque sé que tú ya habías estado aquí, como cosas así, como de que te interesaría, como es algo que sé que te gusta y cosas así. Y entonces me la viví ahí, o sea, yo platicando con Aleister Crowley durante horas y horas en mi sueño. Y para mí fue muy extraño porque cuando regresé de eso yo no sabía quién era todavía. Ese mismo día o un día después fue que me fui enterando poco a poco de que Telema era un movimiento que había sido creado por él. Y yo ya había como tenido este choque cultural de por qué esta idea de la Wicca, ¿no? De no dañes a otros, cuando si alguien me daña es necesario a veces defenderte. Y yo, gracias a los vikingos, ya había soltado como esa parte. Porque los vikingos no creen en el agáchate o en el pon la otra mejilla. Ellos creen en el si tú me haces, yo te hago. Igual el satanismo siempre ha sido como justicia plena. Y en Telema tienes la libertad plena de ser justo y de ser quien tú crees que tienes que ser, porque es tu camino. Entonces yo
cuando conocí Telema fue para mí impactante, o sea, porque al final era una idea que yo ya había venido buscando desde durante mucho tiempo. Y fue cuando ya empecé a leer libros más intensos como el Kybalion, como el libro de la ley, la Biblia satánica, como cosas así que siempre me han como dado mucho en qué pensar y que al final te das cuenta de que la mayoría de religiones, mitologías, ideas, lo que sea, tienen una misma función, que es unirnos a todos para que todos trabajemos en unión, con la unidad. Y pues no hay más, realmente. Entonces igual está pues libros como el Corán, como la Biblia, que también los he leído. Digo, el Corán nunca lo he leído completo, ni la Biblia completa en una, sino que los voy leyendo, voy investigando sobre ellos. Y pues libros diversos, ¿no? Libros sobre tarot, libros de los tarots específicos, de enseñanzas de San Juan, o también leí el de Honorio, o leí como varios libros mágicos intensos, que para muchas personas los tienen que leer como varias veces y yo lo aprendí desde el principio, porque también, como yo siempre leo como muchas cosas varias, así como saltadas, también leí mucho sobre la alquimia, y la alquimia tiene mucho que ver con Honorio, tiene mucho que ver con los celtas, también estuve muy metida en los celtas, he aprendido como de varias mitologías, como de varios libros, personas, magos, y gracias a eso es que me he complementado como bruja y que ahora puedo decir que lo soy y que he tenido todo este aprendizaje y vivencia mágica y que es real, porque también he conocido otros brujos que también me han contado más o menos su historia y hemos tenido coincidencias, hemos tenido cosas como diferentes. Después de eso empecé a leer, después de tener este sueño con Alistair, fue que ya me metí más a leer el tarot y me regalaron primero mi tarot Marsella, que yo, el tarot y yo somos uno, o sea, nos unimos súper rápido, lo aprendimos muy rápido y fue genial, la verdad es que es uno de mis favoritos. Y después, cuando ya me metí más a Telema y todo esto, me regalaron el de Top y ahorita es mi segundo favorito, que es hermoso, realmente ese tarot es mi favorito porque todo lo que comunica es increíble, o sea, hay veces que hasta tú mismo que ya estás acostumbrado a hacer tarot te sorprendes de lo mágico que es, de verdad, es intenso y después pues fui complementando, me metí gracias a mi amiga Tanet a sus cursos de péndulo y gracias a ella también entendí muchísimas cosas, fui a terapia con ella y sus terapias son geniales, de verdad, se las recomiendo muchísimo. Gracias a ella entendí otros tipos de visiones dentro de mí y fue que realmente cerré como mi proceso alquímico y donde realmente me di cuenta ya de todo el poder que tenía y que realmente lo puedes dar a otros. Y gracias a todo eso fue que mi mundo real cambió y que muchas cosas empezaron a suceder. Empecé a leer el tarot de Thoth, empecé a leerlo para personas, me empezaron a decir que sí, que era correcto lo que les decía, empecé a hacer lecturas de runas. Yo al principio no quería como hacerle lecturas a otras personas porque me daba como cosa que la magia solo funcionara para mí, pero me di cuenta de que al final por algo estás en sus vidas y me han pasado como muchas vivencias mágicas en las que me encuentro con personas y en ese mismo momento yo tengo que darles cierto mensaje y se vuelve como una relación súper mágica y gracias a eso he tenido como ahora conexiones con brujas, con muchísima gente mágica, he conocido personas desde el Amazonas hasta Suiza y es como súper, súper, súper mágico el haber conocido a estas personas y al final te das cuenta de que pues todo esto de la vibración, ¿no? Y pues gracias a también seres que están en YouTube, seres que escriben libros, que escriben artículos, es que también he crecido muchísimo. Y pues yo lo complemento con también un poquito de pues técnicas como de meditación, como de terapias, ir a terapias, leer mucho sobre I Ching también me ayudó en algún momento, el sincronario de Argüelles. El Solkin también me ayudó muchísimo a estar en conexión conmigo misma, el llevar como cuenta de fases de la luna y cómo las fases de la luna tienen que ver con mi menstruación y con mis flujos de la energía y como darte cuenta de ese tipo de ciclos. Empecé también a seguir la rueda del año y todo ese tipo de cosas que ahorita, por ejemplo, este video va a salir en Sewing y por eso es tan importante para mí, porque
yo empecé mi camino mágico hace como 3 Sowings, o sea, mi camino real. Fui a ver magos, fui de todo, o sea, he ido a cursos, he estado como en meditaciones y he estado como en lugares en los que tengo que estar. Y gracias a eso he tenido los aprendizajes que he tenido en mi vida y por eso me puedo llamar bruja. Y pues para todos los que crean que son brujos, la realidad es que todos lo somos. Ser brujo nada más significa ser consciente de la realidad en la que estás, de que puedes malearla, de que puedes modificarla, de que puedes dejarla así, de que tienes la información, tienes el poder y tienes todo para poder hacerlo y de que no necesitas nada más que tu mente para tener las cosas. Y pues así fue, esa es mi historia, ya no sé qué más contarles, más que sí, yo he tenido poderes de bruja desde niña, yo veo cosas en mis sueños, yo tengo clarividencia, a veces también tenía clariaudiencia o no sé, pero a veces también escuchaba como ciertas cosas que me guiaban a cosas y casi siempre veo cosas que otras personas no en algunos lugares y eso me ha llevado a donde estoy. He tenido experiencias de todo tipo y no me he tenido que mover. Ha habido veces que hasta las personas de las que yo soy fan vienen a mi ciudad, donde al principio era un pueblito y ahorita ya es una ciudad bastante grande. Y pues nada, siempre se me dan ese tipo de cosas, siempre se me ha dado como tener las cosas en el momento adecuado y pues gracias a todas las personas que han fallecido y que han venido a mí, también me doy cuenta de que tengo una conexión más allá con la muerte y que eso me ayuda también a lidiar muchísimo con la vida y a darme cuenta del balance de las cosas, de mi balance interno. También, pues la llegada de mi gato fue algo como que impulsó muchísimo mi camino mágico. Bien, mi familiar que se llama Vex me ha enseñado muchísimo, que desde que llegó todo empezó a cambiar y todo ha sido como súper locochón. Y siempre he tenido como animales intensos que me llevan a vivencias extrañas. He tenido ratas, he tenido serpientes, he tenido de todo. Igual siempre me pasa que cuando estoy triste o cuando me siento mal y salgo, siempre se me acercan los animales. Y también siempre he sentido como esa energía de la naturaleza como rodeándome todo el tiempo. Y pues bueno, pues esta es mi vivencia y pues así fue cuando descubrí que yo era bruja. Y digo, no es necesario que tengas las mismas vivencias para demostrar que tú eres alguien mágico, porque cada uno tenemos vivencias diferentes y cada uno experimentamos la vida diferente. Todos somos brujos a ciertos niveles y pues realmente lo importante de ser brujo es darte cuenta de que lo eres y aceptarlo. Y ya que lo eres y te das cuenta, pues vas a empezar a pasar cosas fuera de tu control. Simplemente necesitas confiar en que eso es la magia y que tienes que creer en ella para poder verla. Y eso es todo. Pues espero que les haya gustado este cuento. Perdón si hablé demasiado. Y pues espero poderles hacer otro video en algunos días. Si tienen alguna idea o algún mensaje o algún lo que sea, ahí están los comentarios. O me pueden buscar en Instagram, en Facebook o Tumblr o un montón de redes sociales. Me puedes buscar en Google y ahí estoy. Y pues nada, muchas gracias por ver mi video y nos vemos el siguiente. Chao.